equilibra tus emociones, y equilibra tu vida. Es de carácter máximo el poder de la energía generada por la mente del humano que decide un cambio en sí mismo, a partir de elegir desde su pura intención. Capítulo 7, parte 1. Reprogramación emocional, e integración personal. Este proceso es determinante para conseguir equilibrio, salud, dicha y paz interior, en definitiva vivir bien. Un equilibrio que se logra con el cambio de los patrones de respuesta interna ante cualquier situación, que nos hacen reaccionar en forma normalmente desmesurada. Ahora, para que conozca y entienda por qué sentí la imperiosa necesidad de generar una transformación hacia lo positivo en mi vida, voy a comentar las experiencias de un proceso largo, molesto pero muy esclarecedor, a partir del cual realicé una profunda búsqueda donde obtuve el conocimiento que me llevó al entendimiento, pudiendo plasmarlo en la práctica diaria a través de la acción positiva por mí, y que por medio de este libro llegó el momento de compartir. Mi proceso fue ir aprendiendo sobre la marcha, a prueba y error, ya que incursioné por necesidad en un mundo de aprendizajes que hasta el momento de la decisión, no tenía nada que ver con mi vivencia y expectativas. Después de algunas cosas que ocurrieron, como por ejemplo un ataque de angina de pecho a los 32 años, donde una mañana de esas que vivía en un proceso de mucho trabajo, de mucha ansiedad y cosas por resolver, y como podrán comprender todas externas a mí, donde dormía a los saltos, y a veces me despertaba después de haber pegado un golpe de puño al respaldar de la cama. Como dije, una de esas mañanas llegué hasta la puerta de la habitación y sentí que se cerró mi pecho con un leve dolor, quedé apoyado sobre el marco de la puerta y fui cayendo sobre mis piernas sin fuerzas. Esto terminó en una serie de estudios profundos, más una seria reprimenda por parte de los médicos. Pero todo estaba en orden, según yo. No termina allí la historia. Poco tiempo después tuve que visitar a un médico gastroenterólogo, por una acidez estomacal que sufría desde hacía un par de años y que la atribuía a los desarreglos de comida que hacía por vivir viajando. En ningún momento se me ocurrió pensar que tanto el evento de angina de pecho o esta gastritis tuvieran que ver con mis desarreglos emocionales. Eso sí, reconocía tener estados de enojo muy fácilmente y demasiado seguido, y algunos miedos e inseguridades. El médico gastroenterólogo fue el segundo en reprenderme, ya que llegué a su atención en las preliminares de úlcera de duodeno, y como sus remedios fueron muy efectivos y me cuidé un tiempo, terminé olvidando los consejos del profesional de tomar la vida de una forma más tranquila. El efecto general habrá durado unos 6 meses, y como seguí cuidándome en las comidas y estuve medicado por un largo periodo, realmente me sentía muy bien. Entonces mi amado ego dijo nuevamente: está todo bien, sigamos con nuestro ritmo de vida. Hasta ese momento no podía tomar en cuenta una situación que después algunas personas me han escuchado comentar en forma metafórica. El ego es el administrador de nuestro chiquero de chanchos o criadero de cerdos, o puercos, para los que no comprenden este modismo, y le gusta tener sus chanchitos o cerditos, bien gordos y bien sucios. Nuestro trabajo es sacarle el título de administrador y decirle que de ahora en más seremos nuestros propios administradores, decidiendo por nuestro mayor beneficio. No será de su agrado, y tratará de poner trabas y hacernos trastabillar, hasta que logremos ser lo suficientemente observadores de lo que nos pasa a cada momento y tengamos la fortaleza para no dejar pasar nada sin transformar hacia lo positivo. Retomando el relato, no tomé en cuenta que mis emociones se desbordaban con demasiada frecuencia. En función de mi aprendizaje es que comprendí por qué sentía que siempre había un perfecto culpable allí afuera que me hacía enojar. Siempre había un perfecto culpable para mis ataques de inseguridad.
Siempre había un perfecto culpable que me condicionaba a sentir ansiedad, sea mi jefe, la economía, el presidente del país, ¿qué importa ya? Siempre había alguien para echarle la culpa. A pesar de que vivía según yo, muy bien, porque podía comprar lo que quisiera, y tomar vacaciones 2 veces al año según mis compromisos. Buena vida creía tener. Hasta que ocurrió el accidente automovilístico en el que me dieron por muerto, y estuve inconsciente unas 4 horas. A partir de allí y de lo que sentí posteriormente, comencé a vivir lo que doy en llamar, el proceso de luto de una muerte anunciada. La muerte de mi matrimonio y también del matrimonio que tenía con la empresa para la que trabajaba. Fue largo, en silencio, e internamente doloroso. De finales del 95 llegué hasta finales del 2001, donde me marché de mi casa, e incluso como por cuestiones de manejo la casa estaba a nombre de mi anterior mujer, aún siendo un bien matrimonial, ella fue uno de mis garantes para alquilar el departamento donde fui a vivir, lo cual agradezco, pero es solo una muestra de cómo estaba la situación para ese entonces. A mediados del año siguiente, el 2002, renuncié con firma de pérdida absoluta de mis derechos a la empresa que representaba desde hacía una buena cantidad de años. Y comencé de cero, casi literalmente hablando, ya que tenía algunos pocos pesos, más la ayuda de alguien que confió en lo que conocía de mí, dándome mercadería a crédito, lo cual le agradezco de corazón. Antes de hacer estos cambios, las ganancias, y asumo que fue por mi estado emocional que me llevó a vivir desde la carencia, primero afectiva y después económica, desde la falta de certeza, confianza, compasión y sobre todo la falta de amor por mí, hizo que decrecieran sensiblemente, más un ritmo de vida que no bajaba y así todo el excedente de los últimos 10 años quedó en viajes, automóviles, ropa, muebles y electrodomésticos y mayoritariamente en la casa que dejé, con todo adentro, excepto muy pocos enseres de cocina, un televisor con su mueble, un equipo de audio, una cama, un ventilador y mi automóvil que vendí para pagar una deuda bancaria de cuenta corriente, que se generó por gastos del trabajo y que estaba supeditada a altos intereses, ya que por ese entonces vivíamos en la Argentina una gran crisis financiera, ocasionada después de que tuviera que abandonar la casa de gobierno el presidente de la nación, Dr. de la Rúa, a partir de una gran manifestación pública de los habitantes. Igualmente mi situación era mejor que la de muchos otros que se van sin nada bajo el brazo. Ese año no tomé más decisiones drásticas, ya era suficiente, solo me propuse establecerme laboralmente, por cuenta propia y todo comenzó a funcionar mejor. Esto duró más o menos bien cerca de 1 año y medio, pero paulatinamente comenzaron a salir a la luz el mismo tipo de sintomatología emocional, solo que a nivel de salud física me sentía muy bien. Para entonces hacía un tiempo que vivía con mi actual pareja, la cual comenzó a sufrir las consecuencias de mis estados de ánimo, sumado a su propia alta sensibilidad ante determinados estímulos, debido a sus experiencias de vida con el que fue su marido. Esto comenzó a generar algunos problemas que aparentaban no ser entre nosotros, ya que una de sus particularidades era soportar y callarse la boca. Igualmente comencé a percatarme de que mis cuestiones le provocaban daño. Desde ese momento sentí la imperiosa necesidad de cambio. Primero creí que lo hacía por amor a ella, o temor a perderla en realidad. Tiempo después comprendí, al recibir la información y poder procesarla y entender, que lo que yo sentía distaba mucho del verdadero amor, en este caso por ella, pero este camino me llevó a darme cuenta que todo el trabajo lo tenía que hacer por mí, solo por mí. ¿Qué clase de amor se puede dar, si no se lo manifiesta para uno mismo?